Bueno, buenas noches, chiquillos. Bueno, Sofía, que es la única que está conectada en este momento. No sé si me escucha bien, si me escucha bajito. Sí, todo bien. Ok. Bueno, ahorita estamos en la cuarta clase del curso, ¿verdad? Vamos avanzando, ya llevamos 2 semanas trabajando en esto. Entonces, ya sabemos lo que vamos a hacer hoy. Vamos a ver los objetivos que nos plantea el MEP para esta clase, perdón, y vamos a, como la semana pasada, vamos a hacer los ejercicios que corresponden a esta semana en la materia que hemos visto, ¿verdad? Bueno, ese es el plan de hoy. Entonces, estos son los tres objetivos que plantea el temario del MEP para este año, para las pruebas estandarizadas. Vamos a ver áreas y perímetros de polígonos no regulares, porque la clase pasada vimos polígonos regulares, ¿verdad? Sofi. Sí. Ok, sí. Ahora vamos a ver lo contrario a los polígonos regulares. Vamos a ver, bueno, ejercicios, que esa es la parte más que todo el momento en que hacemos estandarizada, le hacemos la pruebita. Y bueno, estimar áreas y perímetros de figuras planas no poligonales utilizando un sistema de ecuaciones. Eso es esto de estimar. Vamos a ver que es un poquillo como, es fácil, pero a la vez es como rarito, tal vez de entender, o tal vez no. Hay que estimar, o sea, uno normalmente está acostumbrado a cuando trabaja áreas, tirar un número específico, pero con áreas, regiones planas, no poligonales, eso no pasa, uno no puede tirar un número específico, sino que tira un rango. Entonces vamos a ver. Comencemos por el inicio, que sería polígonos no regulares o irregulares. En cualquiera de de los dos nombres aparecería polígonos no regulares o su forma, digo, un poco más castellano, irregulares. Y a diferencia de los polígonos regulares, los polígonos irregulares son figuras que tienen sus lados y ángulos totalmente diferentes. Puede pasar el caso en donde tenga dos o tres lados iguales, pero va a haber uno siempre, al menos uno de esos lados o ángulos o los dos, ¿verdad? De hecho, los dos sería porque es simultáneo, que va, que va a ser diferente. Por ejemplo, por ejemplo, uno podría decir que el rectángulo es un polígono irregular porque tiene dos lados iguales y dos, o sea, que corresponden entre sí y otros dos que no, porque si fueran iguales sería un cuadrado, ¿verdad? Pero eso podría ser, por ejemplo, un ejemplito pequeño, valga la redundancia, de un polígono irregular o cualquier cosa que a ustedes se les ocurra. Hay un dibujo ahí, cualquier cosilla, no sé, por ejemplo, que yo haga qué sé yo. Bueno, aquí no hay campo, entonces primero voy a hacer. Veamos. Ok, bueno, aquí vamos a hacer. No sé, una cosa así. Que yo haga una así, así, algo así. Eso es un polígono irregular. Porque, bueno, aquí se tendría que ser recto. Porque no tiene forma de nada. Tiene forma es una figura geométrica, pero no es un cuadrado, no es un pentágono, no es un hexágono, no es nada de eso, sino que tiene una forma extraña. Nosotros igualmente podemos calcular el área de esas figuritas. Y para eso vamos a usar áreas y perímetros básicos. ¿A qué me refiero con área y perímetros básicos? Los que conocemos de la escuela. El cuadrado, el triángulo, el rectángulo, cosas de ese estilo. ¿Ok? Entonces, los más básicos son estos, ¿verdad? Área del cuadrado, que es el al cuadrado. Recordemos que para perímetro siempre es el lado al cuadrado, la suma de todos los lados, ¿verdad? Entonces ahí no hay como mucha ciencia, porque por ejemplo el cuadrado sería de lado, más lado, más lado, más lado. El rectángulo sería sume las dos bases y las dos alturas. El del triángulo es sume los tres lados. ¿Ok? Entonces el perímetro por eso no está, porque el perímetro siempre para cualquier figura es sume los lados. Para el área sí es diferente. Entonces el cuadrado de toda la vida, el cuadrado, el rectángulo igual de toda la vida, base por altura, y el triángulo, base por altura dividido entre dos. Aquí la situación es que no usamos aquella de
que era como L al cuadrado por raíz de 3 sobre 4, porque eso servía para un triángulo equilátero. En este caso es para cualquier triángulo. Base por altura dividido entre 2. Okay, entonces tenemos que recordar cuál es la base, cuál es la altura. En el caso del triángulo, que podría ser confuso tal vez. Pero bueno, estas tres, podría incluso uno ponerse un poco más estricto y hablar de trapecios. Pero el trapecio se puede construir a partir de estos dos. Porque si recuerdan el trapecio, es así. Y entonces, de aquí hay un triángulo, aquí hay otro, aquí hay un rectángulo, entonces sería sumar las áreas de esos tres. En todo caso, ya que no está acá, lo voy a colocar aquí en este campito que acabo de escribir. Si queremos el trapecio, voy a hacer el dibujo para que sea más fácil de entender. Esta sería la base mayor, la base menor y la altura. En este caso sería la base, la suma de las bases dividido entre 2 por la altura. Esta sería la forma. Pero como les digo, con estas tres es más que suficiente. Son las más básicas. ¿Ok? Entonces, vamos a ver el primer ejemplo, porque esto solo se entiende con ejemplos. Entonces nos dicen que tenemos un cuadrilátero representado en un sistema de coordenadas rectangulares. Cuando hablan de rectangulares es sencillamente de el plano cartesiano, ¿verdad? Todo eso se dibuja en el plano cartesiano, entonces no hay que preocuparnos demasiado porque si están por sistema de coordenadas y que no sé qué. Bueno, resulta que nos preguntan que cuál es el área del cuadrilátero ABCD. ¿Ok? Veamos primero que no es un polígono regular, porque si notan, tal vez aquí el más sencillo de ver es que el lado AD, es evidentemente más pequeño que que sea D, que sea B, perdón. Entonces, ya con esta diferencia, aunque estos dos fueran iguales, ya con esta diferencia que tenemos con estos dos, ya nos dice es un polígono irregular. Entonces, ¿cuál es la estrategia y por qué les mencioné el área anterior? Porque lo que vamos a hacer es dividir esta figura en figuras que ya conozcamos que podamos calcular su área muy fácil. La situación acá es, y se los digo a todos mis estudiantes siempre, es, yo no sé qué figura me van a poner. O sea, yo como profe les digo, no les puedo dar un tipo con esto como tal, así como, bueno, usted cualquier figura la puede dividir en, qué sé yo, en dos triángulos y un cuadrado, o en dos triángulos y un rectángulo. No, eso depende de la figura. Lo que sí les puedo decir como tip es traten de buscar la menor cantidad de figuras geométricas, la menor cantidad de divisiones para esa figura para que el cálculo sea más rápido. Porque, por ejemplo, yo me podría poner aquí a dividir por acá. Entonces tenemos un triángulo y un rectángulo. Y no sé, yo podría también dividirlo acá. Entonces tengo dos cuadrados, pero resulta que ahora lo puedo dividir acá. Entonces tengo cuadrado, dos rectángulos y un triángulo. Y resulta que lo podría, no sé, bueno, aquí tal vez, qué sé yo, a dividirlo así. Entonces ya tengo esta cosa que es un trapecio, un triángulo, un cuadrado y dos rectángulos. Y luego una cosa así. Entonces tenemos ya un trapecio, un triángulo, dos rectángulos, bueno, y otros dos rectángulos, o lo divido así, un trapecio, un triángulo, dos rectángulos y cuatro cuadrados. O sea, uno lo puede dividir como uno quiera. Lo que sí les recomiendo es que dividan la menor cantidad de figuras de manera que cubran todo. Porque puede ser que haya figuras que uno no pueda dividir solo en dos, como esta, sino que la mínima son tres. Pero busquen la menor cantidad. Por ejemplo, acá yo solo tengo dos figuras y ya completamos todo. Ya tenemos el área total de esa figura. No, no nos quedó ningún pedacito, ni nada, ni nada por el estilo. Porque a veces puede ser que nos quede un pedacito. Por ejemplo, yo puedo decir, ah, bueno, pero qué sé yo aquí puedo, bueno, bonito, ¿verdad? Yo podría dividir esto acá. ¿Por qué no? Bueno, pero aquí ya me queda una figura que yo no sé qué es.
¿verdad? Aquí ya me quedó una figura que, bueno, esto sería un triángulo, pero ¿qué es esto? Otro triángulo, pero es más difícil calcularle la altura. Entonces ahí, o sea, sí se podría, pero sería más complicado, porque aquí ya tendríamos que recurrir a una altura que tendríamos en el que tendríamos que usar distancia entre puntos y calcularle a ver si es perpendicular a esto, con lo que habíamos visto en la clase pasada. Pero bueno, entonces lo que hacemos es buscar las figuras y eso también es importante. Dividirlo en figuras que sean más rápidas de calcular, porque es lo que acabo de decir. Yo aquí puedo calcular y está perfecto porque aquí tengo un triángulo, dos triángulos, pero es que este triángulo tiene una altura que yo no sé cuál es. O tal vez podría decir que la altura es de 2 a 6 es 4. Ven, inclusive aquí habría que pensar más. Pero bueno, habría que recordarse que la altura del triángulo no es esta cosa que divide hasta acá, que mucha gente piensa que es aquí, así, sino que es el perpendicular a este. Pero esto fue por pura suerte, puede ser que no. Pero bueno, ya he explicado demasiado esto, entonces lo dividimos por acá. ¿Ok? Y así calculamos el área de un triángulo y un rectángulo. ¿Ok? O sea, tenemos básicamente esta figura que está acá pintada en amarillo y azul. Y entonces lo que nosotros vamos a decir es que la figura total, ese cuadrilátero que no saben, bueno, no tiene nombre, solamente saben que es un cuadrilátero, cuatro lados, es sumar el área de ese triángulo y ese rectángulo. Y bueno, utilizamos las fórmulas, ¿verdad? Base por altura, base más, base por altura dividido entre 2. Entonces buscamos, veamos que aquí hay 1, 2, 3. Eso significa que la altura de ese triángulo es 3. La base es 4. La altura del rectángulo es 2. Y entonces uno va colocando todo eso. Entonces sería la, el área de ese rectángulo es base por altura, o sea, 4 por 2. Y el área del triángulo sería 4 por 3 dividido entre 2, base por altura y entre 2, y esto da 14. Entonces, de ahí ya estaría. Y ya, bueno, uno se podría poner muy estricto y decir como, bueno, entonces el área del cuadrilátero ABCD es de 14 y esto es importante. Las unidades que nos den, unidades cuadradas, centímetros cuadrados, metros cuadrados, lo que sea, cuadrados, porque estamos hablando de un área. Cuando hablamos de áreas, es cuadrada la situación. La unidad que vamos a utilizar es cuadrada. Si, por ejemplo, tuviéramos que trabajar con volúmenes, entonces sería cúbicos, centímetros cúbicos, porque trabajamos en tres dimensiones, entonces de cúbicos es tres. Aquí como estamos en dos dimensiones, pues es al cuadrado. De hecho, tiene que ver con eso, con las dimensiones. Ok, hasta aquí vamos bien, Sofi. Eh, sí, me parece que sí. Solo es el tema entonces de las fórmulas para poder hacerlo con cada forma que Sí, haya. sí, en realidad lo que hay que acordarse es nada más las fórmulas, porque esto de dividir, como les dije, como ya lo dije, ¿verdad? No les puedo decir, como, si ustedes lo dividen siempre en triángulo, en dos triángulos y un rectángulo, no. Lo que les puedo decir a lo más es divídalo lo menos que pueda, la menor cantidad de figuras que se pueda. Y ¿Ok? entonces, para sacar, digamos que la medida de lado a lado y altura, bueno, base y altura, siempre va a estar ahí el cuadro con los números y todo. Ajá, sí, sí. Ahí tendría que haber, a menos que pongan puntos, pero ahí ya sería usar distancia entre puntos. Entonces, al final, nada más lo que hacen es complicar la situación más, pero no creo que hagan eso. Hacer distancia entre puntos 4 veces es bastantito, pero sí, o sea, no Ok. necesariamente lo colocan, puede ser con distancia entre puntos. ¿Ok? Pero digamos que lo dejan así, o sea, lo ponen con un plano cartesiano muy bonito, con cuadritos y toda la jugada. Este, de, hay que hacerlo. La cuestión acá es el perímetro. El área todavía no se la puede jugar porque uno divide este, divide la figura en triángulos, rectángulos, cuadrados, lo que ustedes trapecios, si quieren ponerse muy estrictos ahí, muy locos con eso. La situación que es un poquitito fea es con el perímetro. ¿Qué pasa con el perímetro? Que cuando más bien, se hace muy fácil cuando la figura tiene
lados verticales y horizontales. Porque si nos ponen en plano cartesiano es muy sencillo. Yo aquí digo, bueno, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5. Aquí hay 1, 2, 3, 4. Aquí mide 1, 2. Entonces vamos haciendo el área de ese cuadrado, de ese cuadrilátero, el perímetro, perdón. Y entonces de ahí sumamos los lados. Entonces tengo 5 más 4 más 2. Pero resulta que cuando trabajamos con perímetros de figuras irregulares, lo que complica en realidad es cuando hay diagonales, cuando hay inclinaciones. ¿Por qué? Porque no podemos calcularlo así tan fácil, porque no podemos contar cuadritos, porque no hay forma. Aquí es donde empezamos a utilizar lo que vimos al principio, distancia entre puntos. Entonces yo lo que tendría que hacer para encontrar la medida de este lado, del lado L, yo lo que tendría que hacer, vamos a poner la medida del lado L, sería, esto es abuso de notación, cualquier cosa, ahí es medida del ángulo del lado L, pero solo una notación ahí rara que me acabo de inventar. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar la raíz y bueno, vamos a armar el rompecabezas, que yo en algún momento, parece que les dije que armen la estructura para que no se les olvide, y vamos a sacar las coordenadas de C y las coordenadas de D. Entonces, las coordenadas de C son las 6,7 y las coordenadas de D es 2,4. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar las coordenadas como ya vimos en su momento con la distancia entre puntos. Esto quiere decir que 6 menos, bueno, aquí podemos empezar a desarrollar. 6 menos 2 da 4, ¿sí? Entonces, en un caso sí, es prácticamente con la fórmula de la hipotenusa. Sí, se podría también con la fórmula de la hipotenusa. De hecho, esto tiene que dar 5 porque eh, hay un triángulo especial, se los dejo aquí como una cuestión que podrían utilizar. Vean que este lado mide 3, este lado mide 4 y es un triángulo especial, entonces este mide 5. Esto no siempre pasa, esto es un caso específico, pero sí, sí, podría incluso ser Pitágoras, que de hecho la distancia entre puntos sale de Pitágoras. Podría, un día les pongo, bueno, en las notas podría incluso dejarles de dónde sale la formulita esta, la distancia entre puntos, la demostración, digamos, porque es así. Pero bueno, por lo pronto usémoslo como fórmula. Entonces, igual Pitágoras, como ustedes deseen, podemos hacer 4 a la 2. Entonces vea que aquí ya salió el 4 que tenemos acá, pensando un poco en Pitágoras. 7 menos 4 es 3, o sea, 3 a la 2. Y vea que salió el 3 acá, de uno de los catetos. Y entonces me queda 16 más 9, que 16 más 9 es 25 y da 5. ¿Ok? Entonces, ahora sí, ya cuando tenemos todo esto, cuando ya sacamos la distancia de ese lado en diagonal, ya lo podemos sumar y entonces el perímetro de ese cuadrilátero ABCD va a ser 16, 16 unidades, porque aquí el perímetro es plano, es una línea, nada más, pues es plano, es un 1D. ¿Ok? ¿Queda claro esto? Sí, muy claro. Ok. Bien, entonces cada vez que tengamos, ese es el tip de hoy en esta parte. Primero, dividir la figura cuando hablamos de áreas. Cuando hablamos de perímetros, contamos. Si están en horizontal o vertical los lados, cuadritos. Cuenten cuadritos, no se compliquen la vida. Y distancia entre puntos cuando hayan diagonales. Salvo que puedan hacer eso que usted comentó. Hay un triángulo, entonces Pitágoras, ¿verdad? Pero lo más estándar, digamos, como lo default, sería distancia entre puntos. Porque eso fue porque eso que usted nos mencionó, que es una buenísima idea,
utilizar Pitágoras sale porque es un triángulo rectángulo, pero si por ejemplo tuviera una cosa así como una casa, ahí ya no aplica, porque ya no tengo un triángulo rectángulo. Podría crearlo, pero sería ponernos en más cosas. Igual es una buena estrategia en realidad. Si ven que se pueden formar triángulos, tratar de buscar rectángulos para poder sacar los lados para el perímetro. Ok, bueno, entonces ya vimos área y perímetros de esta figura. Ok, entonces veamos otro ejemplo. Aquí ya nos preguntan de plano el área y el perímetro de esta figura. Entonces, el área. Ok, empezamos con las divisiones. Entonces, yo, por ejemplo, yo veo aquí, si yo agarro esta figura, es un triángulo. Y aquí yo podría formar otro triángulo y aquí un rectángulo. Entonces, yo tengo que el área de esa figura básicamente es el área de un rectángulo que sería el uno que estoy colocando, más el área de ese triángulo que lo voy a poner en las orientaciones que son para que se distinga. Entonces, sería así. Y el área de ese triangulito que se forma acá. ¿Ok? Yo podría dividirlo en más, claro que sí. Yo podría, por ejemplo, en lugar de tener esta división, yo podría, ¿qué puede ser? Como para inventar. Podría dividirlo acá, tener otro rectángulo acá, otro triángulo acá, aquí un cuadrado con un pedazo aquí cortado, entonces habría que ver qué se hace con eso. Aquí tengo un rectángulo, aquí tengo otro triángulo, aquí tengo otro triángulo y así, o sea, yo puedo empezar aquí hay un cuadrado, qué sé yo, pero como les dije hace un rato, la menor cantidad y para mí la menor cantidad de divisiones son estas tres. Vean que no siempre son dos, son tres, cuatro. Depende de la figura, sí se puede tener que sí se va a tener que dividir en varias partes, pero siempre buscando la menor división para no hacer tanto trabajo. Entonces, bueno, aquí, Sofi, aquí ya sabemos, vea que este triángulo que está volcado, que tiene, aquí como para ir, vamos a ir buscando información de una vez. Tiene uno, dos, tres, tiene un lado tres. Una, dos, tres, cuatro, tiene el lado cuatro. ¿Qué significa eso, Sofi? ¿Se acuerda el triángulo especial? ¿Cuál Que es la hipotenusa? Sofi, este, no, la verdad no me acuerdo. ¿no me Lo puedo acuerda? sacar con la ¿cierto? Dele, sáquelo. Mientras yo voy a ir apuntando, este mide 4, este mide 4, esto mide 1 y me parece que ya está todo apuntado. La base Me es da 4, 5. ajá, 5. 3, 4, 5 es el triángulo especial. Y este 4 y 4, hagamos de una vez, la hipotenusa sería 16 más 16, sería 32, raíz de 32. ¿Cierto? Ah, no, mentira, que esto mide 3 es más bien. Entonces sería 3 sería 16 más, bueno, sí, ya aquí, 5 3 4 5 es el lado. Es el triángulo también, ese triángulo es 3 4 5 ok. Pero bueno, entonces tenemos, ok, el rectángulo es base por altura, la base de este rectángulo es 1 2 3 4 4 por la altura, que es 1, o sea, 4. 4 por 1, 4. Más. Sacamos el área de ese triángulo, que la altura en ambos triángulos es 3 y la base es 4. Eso quiere decir que tenemos la misma área. Eso quiere decir que tenemos que sacar hay que sacar solo una y la multiplicamos por 2 y ya está. Entonces, base por altura dividido entre 2, 3 por 4, 12, dividido entre 2, 6. Y entonces ya tenemos que el área es 16 unidades, porque no nos dijeron si es centímetros o metros o lo que sea, cuadradas. Ahí está. ¿Ok? Sencillo. Y ahora el perímetro de esa figura, adelantamos el trabajo, porque entonces lo que yo tengo que hacer es sumar los externos, y esto es importante.
no vayan a sumar estos, porque esos son lados que están dentro de la figura, que son los lados de la subdivisión de esa figura, pero en realidad lo que nosotros ocupamos no es eso, es solo la orillita de esa figura. Cuidado con eso es un detallazo muy importante. Cuidado, suman estas divisiones internas porque esas divisiones internas no cuentan, estarían como metiendo lados dentro de la figura y eso no tiene mucho sentido. Ok, entonces, importante eso, ok, entonces ya sumamos los que están afuera, 5 más 3 más 5 más 1 más 4. 5 más 3 más 1 más 4 más 1 más 4. Entonces esto nos da 5, 15, 18, ¿verdad? 18 unidades. 5, aquí hay 15, sí, 18. Ahí está. Ya con eso tendríamos el ejercicio resuelto. ¿Ve? ¿Cómo lo vio, Toby? Está fácil. Vale. Ok, ahora veamos los de polígonos no, bueno, regiones no poligonales más bien. Las regiones no poligonales son esas regiones, esas figuras geométricas que no son ni polígonos regulares ni polígonos irregulares. ¿Cómo los identificamos? Bueno, muy sencillo, cuando tenemos uno de los lados curvos. Ese es el tip que les voy a dar. Regiones no poligonales, una figura que tenga un lado curvo, el que sea. Puede ser una figura que tenga n-1 lados rectos, pero si al menos tiene un pedacito así de curva, un arquito así pequeñito, se fue, ya es una región no poligonal. La situación con esas partes, curvas, uno podría pensar, bueno, utilizo un círculo, que técnicamente es un polígono regular, técnicamente. El problema es que cuando tenemos ese tipo de cosas, a ver, tengo que tomar un segundo por una situación personal, por si no respondo. Ok, está bien. Bueno, entonces, regiones no poligonales bueno, lo que está diciendo, uno podría utilizar un círculo, pero la situación es que las curvas no necesariamente coinciden con un círculo. Entonces ahí ya tenemos un problemón ¿por qué no? Porque no da la situación con eso. Entonces, bueno, es lo que acaba de mencionar, ¿verdad? No, las regiones no poligonales no corresponden a polígonos como los que vimos anteriormente. O sea, no son un hexágono, ni es un cuadrilátero que se puede dividir en un triángulo y un rectángulo, ni aquella figura que tenía 5 lados que se podía dividir en 2 triángulos y un rectángulo, no coinciden con eso. Por lo que les mencioné hace un ratito, porque hay uno de esos lados, al menos uno de esos lados, esos son los ejemplos los más concurrentes, es que tienen uno de sus lados curvos. Como les dije, pueden tener todos los lados iguales, rectos, perdón, incluso iguales, no importa, pero tiene un lado curvo. ¿Qué hacemos en este caso? Bueno, uno inicialmente podría decir, bueno, pero yo lo puedo dividir, por ejemplo, yo veo que acá hay un triángulo, pero aquí ya, por ejemplo, yo no puedo formar otro triángulo porque aquí queda este pedacillo ahí. Entonces uno puede empezar y decir, no, pero entonces yo lo que voy a hacer es dividirlo, qué sé yo, aquí hay un cuadrado, aquí hay un rectángulo, pero entonces, ¿qué hacemos con este pedacito? No sé, yo podría ya empezar a decir, aquí hay otro cuadrado, pero entonces aquí no cierra el cuadrado por esta esquinita, entonces no puedo hacer un cuadrado. Aquí no es un rectángulo porque esto no es recto, está curviado aunque no parezca, y bueno, eso también. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? Igual podríamos, en situaciones muy concretas, nosotros podríamos hacer esto, y calculamos el área de este rectángulo. Pero ¿qué es lo que hacemos con esta curva? Lo que vamos a hacer es empezar a formar rectángulos verticales.
Entonces yo, por ejemplo, digo, ok, yo voy a hacer esto. Formo este acá, formo este acá. Aquí todavía tengo chance y bueno, aquí no. Lo que vamos a hacer es, esto lo vamos a tomar tal cual. Por ejemplo, aquí yo tengo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, esa, ese lado mide 5. La altura mide 1, 2, 3, 4. Entonces sería 4 por 5 dividido entre 2, que 4 por 5 es 20. Entonces 20 dividido entre 2 es 10. Entonces ya tenemos un pedacito de esa área. Entonces el área de la figura va a ser 10 más algo. Entonces nosotros hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces 7. Llevamos 17. El problema es que todavía nos falta toda esta área. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí es donde entra lo que les mencioné al principio, en la introducción, estimar. Y es que con esta situación, con estas regiones no poligonales, nosotros no podemos tirar, o sea, no podemos calcular el área exacta con lo que sabemos de secundaria, porque en universidad sí tenemos cómo saber el área exacta, pero en secundaria, en el colegio, no. Entonces lo que vamos a hacer es estimar. ¿Qué es lo que les digo? Bueno, esto ya está. Ya esto lo calculamos. Esto es un caso particular, pero aquí también podríamos hacer lo mismo de tirar rectángulos. De hecho, vamos a hacerlo como para que quede constancia de lo que estoy hablando. Entonces yo, por ejemplo, aquí puedo formar otro rectángulo, un cuadrado y bueno, aquí ya no porque tengo esta puntilla que no calza. Siempre se hace con la cuadrícula, porque ustedes me pueden decir, "Ey, no, pero yo puedo hacer uno acá y este por tirarlo hasta acá y este tirarlo hasta acá. El problema es que vean que queda como a la mitad de ese rectángulo, entonces es más complicado el ejercicio. Entonces, en general sería como así, dividirlo así. Entonces, ¿qué hacemos con los que quedan? Bueno, yo lo que digo es como vamos a estimar y estimar es tirar un resultado aproximado. Eso quiere decir que si, por ejemplo, el resultado correcto es esto que está acá, uno podría, o cuando uno se refiere a estimar, no piensen esto como una circunferencia, sino como algo que da un número. Entonces, yo podría o dar un 1 un poquito más grande o uno un poquitito más pequeño. Y entonces ambas respuestas serían correctas porque es una estimación. ¿Cuándo no sería correcta? Cuando, por ejemplo, yo tengo que el original, que no sabemos cuál es este y tengo una cosa así. Ahí ya no, porque vean que de la separación o la diferencia de tamaño de esos dos números, de esas dos circunferencias, si lo quieren en términos así, como de más grande, más pequeño, es abismal en comparación al que tenemos originalmente. Entonces, ahora sí, eso es estimado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo lo que digo es, yo voy a contar el cuadrado completo cuando esté por la mitad o esté pintado un poquito más arriba. Por ejemplo, yo lo contaría, aunque esté este pedacito aquí sin contar, yo lo contaría. Entonces ya tenemos uno más. Entonces aquí tendríamos que colocar uno. Entonces ya llevamos 18. Luego yo también contaría esto, porque vean que el área que está pintado de azul, de ese cuadradito en específico, es más grande que lo que no está pintado. Entonces ya llevamos 19. Por ejemplo, bueno, este también yo lo contaría porque vean de nuevo que el área que está en azul de ese cuadradito es más grande que la que no. Entonces vamos a empezar a hacer esto todo el rato. ¿Cuándo no lo contaría? Por ejemplo, en este que voy a pintar en rojo. Vean que el área que está pintada de azul, bueno, ahora está en rojo, pero la que está inicialmente pintada en azul de ese cuadrito es muchísimo menor que el cuadro completo, que si pintáramos el cuadro completo. Entonces, no lo contamos porque el área que nos daría ese cuadrito es muchísimo mayor de lo que debería ser. Entonces, se gana más quitando ese pedacito que poniendo todo el resto. ¿Ok? Esa es como la mentalidad que tenemos que tener en esta parte. Si el cuadrito está prácticamente vacío, ¿para qué lo voy a contar?
aunque tenga un pedacito así, una esquinita como eso, mejor no lo contamos porque lo que aporta ese cuadrado completo es demasiado en comparación a lo que debería ser. Por ejemplo, entonces acá, de nuevo, vean que este aquí, yo no lo contaría tampoco, porque el cuadro completo, si lo sumo en realidad, lo que estaría haciendo es meter más área de lo que se debería meter. De nuevo, se gana más quitándolo que poniéndolo, porque el área se dispararía. A esta sí lo contaría, porque ven que lo que hay es un pedacito acá, esta esquina nada más. Entonces yo lo contaría. Entonces ya llevamos 21. Y esto es el trabajo que tenemos que hacer en esta situación. Aquí tenemos un problema. Bueno, no es un problema, en realidad es una situación de decisión de cada uno. Cuando tenemos cosas de este estilo, cuando parece que que el cuadrado está pintado justo por la mitad. Aquí hay que tomar una decisión y es si lo pongo o no, porque da igual si lo coloco, lo pongo, porque el resultado va a ser lo mismo, pero uno para arriba y el otro para abajo. O sea, lo que va a hacer es, si lo cuento, si yo digo, bueno, no, yo quiero que cada vez que haya un cuadrado que esté pintado, que se note que esté pintado por la mitad al menos, yo lo que voy a hacer es contarlo. Y otra persona podría decir, no, yo no lo quiero contar. Lo que va a pasar es que la persona que lo cuente va a tener el caso este. Y la persona que no lo cuente va a tener el caso este. O sea, el que lo cuenta se le va a hacer el número más grande de lo que debería y el que no lo cuenta más pequeño. Entonces, por eso es que uno decide. Yo, por ejemplo, decido pintar. Aquí vean que este pedacito es el más pequeño que lo que está pintado en azul, entonces yo lo cuento. Y aquí también, entonces yo lo cuento. Entonces llevamos 1, 2, 3. Entonces llevamos 24. Este, de nuevo, ustedes pueden decir, yo pensaría que no lo contaría porque no está justamente dividido por la mitad. Entonces yo no lo contaría porque está por debajo de la mitad. Y este, bueno, evidentemente este sí, porque vean que prácticamente todo el cuadro, solo este pedacito está sin contar. Entonces tenemos 25. 25. Entonces, aquí la situación es que el área de esa figura no va a ser igual a 25, va a ser aproximadamente 25. Porque vean que aquí nos hizo falta este, aquí nos falta este, aquí nos falta este, aquí nos hizo falta este, y bueno, este yo lo contaría, bueno, sí, podría incluso contarse, aunque no esté tan dividido por la mitad. Yo lo contaría porque sí, la verdad, porque me aportaría bastante, entonces 26. Pero eso perfectamente puede ser que no. ¿Ok? Entonces esta sería la aproximación. En el examen de bachillerato de pruebas estandarizadas, cuando tienen este tipo de ejercicios, lo que le van a decir es un rango. Le van a decir, por ejemplo, el área está entre 30 y 50, por decir algo. Como su aproximación, si está correcta, debería, o sea, la aproxima bien. La aproximación que ustedes les dé, si la respuesta es, no sé, de 30 a 50, si ustedes hicieron la situación bien, tienen que darle un número entre 30 y 50. O sea que, por ejemplo, haya unas opciones que en esta me digan, no, es que el área de esta región no poligonal está entre 5 y 10. Y esa no sería mi opción. Luego está entre 20 y 30. Esta sí porque tengo 26 y 26 está entre 20 y 30. Y bueno, una tercera opción, por decirlo, de 50 a 60, pues no, porque no está entre 50 y 60. La situación acá es que esa aproximación tiene que estar bien, porque si se van muy arriba, entonces ya, por ejemplo, podrían caer entre 50 y 60, pero no va a pasar si ustedes lo hacen bien. Ya si ustedes empiezan a hacer, no sé, una aproximación donde hacen esto, todavía, no sé, que hagan una cosa como así, o sea, una aproximación rarísima y lleguen y hagan esto. Bueno, ahí ya cambia la situación porque vean que aquí hay bastante área que no es realmente, no pertenece a esa figurita, es muchísimo más grande. Entonces ahí tal vez la estimación, aunque sigue siendo una estimación, es bastante mala esa estimación. Entonces tenemos que buscar la mejor estimación que sea y eso es tirando rectángulos completos, los que se puedan,
y haciendo el ejercicio este de, bueno, si lo contamos o no lo contamos, ¿verdad? Eso sería lo que tendríamos que hacer. Vamos a ver. Entonces, vamos a ver el siguiente ejemplo. Ok, entonces el ejemplo este, que me parece que es el 2 no el uno. Ah, bueno, no, este no era, esto era nada más explicativo, le terminé haciendo un ejercicio. Ok, entonces, por ejemplo, tenemos un jardín que tiene esa figura. Vean que ahí uno puede decir, ah, sí, claro, figura es un polígono no regular, un polígono irregular. Bueno, aunque parezca y todo el mundo desearíamos que fuera una figura de esas, no, porque vean que acá, justamente en esta partecita de acá abajo, hay una curva, aunque no parece, pero hay una curva. Entonces ya no. Muy triste, pero ya no. ¿Qué vamos a hacer? Podemos o empezar a hacer rectángulos, entonces yo, por ejemplo, puedo hacer acá, aquí voy a tiro dos rectángulos, este lo puedo llegar hasta acá, aquí hay otro, hasta aquí, ¿verdad? Hasta acá. Luego, bueno, este lo podría tirar hasta arriba, este también, este también, este acá, este, bueno, este no porque hay una esquinita. Ah, no, pega justamente, entonces en la esquina, entonces sí. Este acá y este acá. Entonces yo empezaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Entonces, el área aproximada de esa figura es 56. Y ya con eso podría ser, ya yo podría otra vez empezar a ver si sumo o no. Por ejemplo, yo sumaría yo sumaría este también, este no, aquí podría tener un debate entre si sí o no, estos también, este también y este también. Entonces tenemos uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 más. Entonces tenemos 65. Sí, 65. Y ya estaría. Esa es la aproximación del área. Otra estrategia, que esto ya es porque se puede prestar en algunos casos, pero recuerden, lo de hacer rectángulos es lo estándar. Eso siempre va a servir. Lo que voy a hacer ahorita es una manera que depende mucho de la figura y depende mucho de qué tanto se puede hacer, qué tantas figuras geométricas que ya conocemos se puedan generar. En realidad lo que harían es hacernos un poquitito más rápido el cálculo, en realidad, porque como les digo, esto ya es de vivo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, yo aquí lo que veo es que esta figura se presta para que yo haga un cuadrado acá, para que yo genere otro cuadrado acá, para que yo haga un, un rectángulo acá y un triángulo. Bueno, aquí podría hacerlo incluso más pequeño. Entonces, hasta acá y acá. Entonces, vean que lo único que me quedaría por fuera sería esto. Y ahí ya podemos volver a hacerlo. Pero vamos a ver vean que nos dio 65 con la aproximación anterior. Esta nos va a dar un poco más exacta porque veamos que de estos pedacitos que estábamos dejando por fuera antes, ya los estamos contando. Pero repito, esto es solo porque la figura se presta. Lo estándar sería este y la respuesta tendría que ser este, porque se hace con coordenadas, con este ejercicio de empezar a hacer rectángulos verticales o cuadrados o como lo quieran hacer, pero que sean figuras, son cuadriláteros. Si se pueden tirar, o sea, no tener que hacer tantos rectángulos, sino que se pueden
empezar a mandar a cuadrados grandes, ¿verdad? No cuadraditos chiquititos. Bueno, también cuadraditos chiquititos, pero la idea no es no contar demasiado. Pues también se puede, ¿verdad? Pero inicialmente es con rectángulos. Entonces, vamos a hacer 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Base por altura, dividido entre 2, nos va a dar 4 dos veces, 2 por 4. Bueno, sería 4 por 4, 16. Entonces vamos a hacer la figura de otra manera. Entonces, base por altura, 4 por 4, 16, dividido entre 2, 8. Luego, este rectángulo es base por altura, 3 por 4. Entonces, 12. Más. Luego, este triángulo parece que es igual. No. 1, 2, 3, 4, 5 por 4, 20, dividido entre 2, 10. Y este es un 4 por 4, que es 16. Y este cuadrado es 4 por 4, que es 16 también. Entonces, lo que vamos a hacer es sencillamente sumar eso para ver. Esta que estoy haciendo ahorita es una aproximación más cercana. Vamos a ver cuánto tenemos. Más 10, más 16, más 16. En esta tenemos 62. Y nos harían falta estos, por ejemplo, si los queremos contar, que sería volviendo a la estrategia anterior, tenemos una, dos. Entonces tendríamos 64. 64. Si queremos contar esos dos toquitos. Que en realidad uno podría inclusive decir, pero es que este pedacito que nos quedó aquí se completa aquí y este parece que puede caber aquí. Entonces, 62. Igual sigue siendo una aproximación, porque eso que acabo de decir, que tal vez se completa, no es necesariamente cierto siempre. Aunque parezca, puede ser que no. Entonces vean que en este caso, la aproximación sería 62. 64, perdón. 64. Que 62 nos dio sin contar estos dos. Entonces, vean que esta sería una aproximación más fiel a la que debería ser. Pero vean que ambas aproximaciones dieron un número muy similar. La aproximación con coordenadas rectangulares tirando rectángulos verticales dio 65 y viendo si se puede repartir la figura en triángulos y cuadrados y rectángulos, todo lo que quieran, es 64. Y vean que 64 y 65 son prácticamente, o sea, no son el mismo número, pero son en términos de área son prácticamente lo mismo. ¿Ok? Esto se los dejo como una forma más rápida de resolverlo, en lugar de ponerse a hacer rectángulos, e incluso vean que acá hasta trapecios pudieron haber usado. Un trapecio y un rectángulo y dos cuadrados. Y les tendría que salir lo mismo. Tendría que salir 62 y si suman estos dos, 64. ¿Ok? Y bueno, esto es lo que correspondía a la clase de hoy. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a pasar a resolver el examen en lo que queda del tiempo, con lo que tengamos para esta semana, porque ya hemos ido resolviendo ese examencito. Ok, bueno, entonces lo que voy a hacer es pausar la reunión y vamos a hacer el receso. Ok. Bueno, entonces ahora sí, como dijimos, después del receso lo que vamos a hacer es resolver ejercicios que corresponden a lo que vimos esta semana. Entonces vamos a iniciar con rectas, secantes, tangentes y exteriores, que se supone que lo vimos la clase pasada. Ok, entonces, ¿qué hacemos acá? Lo que vamos a hacer es, bueno, leer. Nos dicen, bueno, esto es, como les dije ya varias veces, mucho texto. En un parque nacional hay un sendero, una oficina, guardaparques P y un mirador. El sendero tiene forma de línea recta con dirección de norte a sur. Entonces, aquí es importante, esto es importantísimo, es una línea recta de norte a sur, o sea, es vertical. Ahí con lo que vamos a tratar de hacerlo lo más vertical posible. Ahí. Entonces, sabemos que es una recta así. Y pasa por un lugar ubicado a 12 metros este y 6 metros norte de P.
Vean que acá está P. Entonces, aquí sería 11, 12, porque habla de este. Entonces, acá estaría. Ahorita vamos a ver. Entonces, por aquí andaría, digamos. Aquí está 11, aquí está 12. Luego dice 6, entonces por aquí anda 6, entonces sería así. Digamos que ese puntillo anda por aquí, más o menos. Está por aquí. Bueno, uno igual podría ponerse muy estricto y uno dice, pero no, porque estos dos números están muy pegados. Bueno, la situación acá es que si notamos esta circunferencia que nos dan, tiene radio 2. Y ese es el detallazo que tiene esto, porque uno puede ponerse, como les digo, como que ese puntillo, el 12,6, nosotros no sabríamos dónde colocarlo porque no nos dicen específicamente dónde está 12. Pero lo que sí podemos saber es el radio. Y esto es importantísimo. Este detalle es importantísimo para poner ese punto. Y ya con eso saldría rapidísimo el ejercicio. Si notamos, el diámetro va desde 8 hasta 4. Eso quiere decir que de 8 a 4 y 4. Esto mide 4. Y como sabemos que el diámetro es el doble del radio, eso quiere decir que el radio mide 2. Es decir, de acá a acá hay 2. Y esto es importante, esto que acaba de hacer este radio, porque entonces este punto que está acá sobre la circunferencia que coincide horizontalmente con el centro, tiene coordenadas, vamos, de 2 a 6 y de 6 a 8, ¿verdad? 2 y 2, para que sean como los dos radiecitos esos. Coordenadas 6, porque coincide con el centro, y vean que 10 más 2, 12. Entonces acá lo que tenemos es precisamente este punto que tenemos acá, que es un punto que está sobre la circunferencia. Y aquí es donde viene lo que queremos, ya lo que estamos buscando. Porque como es vertical, pasaría así. ¿Y qué sería esto? ¿Es una qué? ¿Una recta qué? Te- Tenemos tres opciones: secante, tangente y exterior. Es tangente. Es tangente, exactamente. Es tangente. Y ya, porque entonces dice, de acuerdo con la información anterior, la recta que representa ese sendero es tangente. ¿Ven? Entonces aquí el punto clave fue darse cuenta que este radio mide 2 y entonces ahí ya sé con certeza que ese puntito que me decían estaba aquí. Y ya pasar la recta, ya eso es, ya sabíamos que como era vertical, pasaba así justamente, o sea, como nos dicen que es vertical de norte a sur específicamente porque uno puede decir, no, pero puede ser así. Y sigue pasando por el punto y es secante, pero esto no es de norte a sur. Esto sería, qué sé yo, a ver, sería, sería de noroeste a sureste. Ok, entonces ese fue como el ejercicio. Uno podría hacer otras cosas, pero bueno, ya ahí es complicarse. Porque, por ejemplo, uno podría decir, bueno, pero es que esta pendiente, como es vertical, es infinita, entonces no podemos encontrar la recta como tal. Y bueno, ahí ya se hace un despelote. Veamos eso. Bueno, esto es de puntos. Esta me parece que la hicimos la clase la semana pasada cuando vimos de posición relativa de puntos. Entonces, por ahora nos la vamos a saltar. Ok, bueno, en eh, esta que está acá solo nos dejaron una de recta secante, tangente y todo eso. Ok, veamos esta, que es ya lo de esta semana, la segunda parte de la clase pasada y para adelante. Entonces,
Estamos hablando, de hecho es de esta clase, estamos hablando de una pared lateral de un edificio que está formada por un cuadrado y un triángulo. Vean que acá ya nos dicen la división. Esto es un polígono irregular, porque no tiene, o sea, si la vemos sin divisiones, sería una cosa así. Y bueno, es un polígono irregular. La situación acá es que ya el ejercicio nos da la división, entonces complicarnos en dividir, no. Lo que sí vamos a hacer es darnos cuenta que nos está diciendo que es un cuadrado y un triángulo. Entonces yo sé que este lado mide 10 también, este lado mide 10 y este lado mide 10. Y entonces aquí uno puede decir, bueno, esto yo lo sé, pero ¿y qué hago con el triángulo? Bueno, yo sé que de aquí a aquí mide 4. ¿Por qué? Porque vean que de aquí a aquí mide 10. Y aquí me están diciendo que toda la altura de esa figura es 14, es decir, esto mide 4. Entonces ahí ya tenemos la altura de ese triángulo. Y la base de ese triángulo, como coincide con la del cuadrado, pues es 10 también. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, el área de esa figura, porque nos están preguntando si una persona debe pintar la totalidad de esa fachada, vean que es pintar toda la pared. Y eso de pintar toda la pared es el área. Porque si digamos, nos dijeran como, bueno, es que queremos hacerle un marco. Bueno, cuando hablamos de un marco es la orilla, ¿va? Queremos hacerle el espejo, el marco de un espejo es solamente la orilla, no es el espejo como tal. Entonces aquí nos están hablando de un área. Entonces, el área de ese polígono irregular va a ser el área de ese triángulo más el área de ese cuadrado. Y es sencillo, porque entonces nosotros tenemos ya todo, básicamente. Entonces nosotros tenemos aquí altura por base, base por altura, dividido entre 2, más 10 al cuadrado, que es 10 era L al cuadrado, ¿recuerdan? Entonces, 40 por 10, 40 por 10. 4 por 10 es 40, dividido entre 2, 20. Y 10 a la 2 es 100. Entonces aquí, la respuesta sería la B, porque bueno, esto da 120 y hablamos de metros cuadrados porque dice, de acuerdo, bla, 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 ¿cuál sería la? Bueno, no nos dice, me parece que no nos dice que está en metros. Ah, no, sí, mentira, acá está. Nos dice que está en metros, entonces metros cuadrados. Y ahí está, la opción B. ¿Ok? Entonces aquí lo que sí nos teníamos que dar cuenta era la altura de ese triángulo. Deme un chance. Ok, Sofi, ¿me sigue escuchando? Es que me tuve que quitar los audífonos. Sí, muy bien. Ok, bueno, sigamos entonces. Entonces, lo que vamos a hacer es, bueno, pasar a esto. Vean que de nuevo estamos hablando de polígonos irregulares, porque no es un hexágono, no es un pentágono, no es un cuadrado, es una cosa ahí rara, que indirectamente ya nos están diciendo cómo dividirla con esas figuras, pero más o menos, porque yo puedo dividirlas en menos partes de lo que parece que nos dividen ahí. Pero bueno, siempre es con algún contexto. Entonces esta vez es una huerta y quiere considerar alguno de esos diseños. Y entonces dice que de acuerdo con la información anterior, si para construir la huerta la persona eligió esos diseños, de esos diseños el que tiene menor área, entonces ¿cuál es el elegido? Entonces yo, para este ejercicio, lo que podríamos hacer es calcular el área. Entonces yo, por ejemplo, veo que acá de 2 a 6 hay 4. Y de 0 a 4 pues hay 4. Eso quiere decir que esto es un cuadrado, estamos hablando de un cuadrado. Sería 4 a la 2 que es 16. Y este cuadrado es un 2 por 2. Entonces sería 2 a la 2 que es 4. Y entonces da 20. El 20 centímetros. Bueno, pongámosle metros porque estamos hablando de una huerta. Entonces tiene más sentido que mida metros, entonces metros cuadrados. Entonces la primera, la opción A
el diseño uno, lo voy a poner acá, el D sub 1 tiene 20 metros cuadrados. Nos vamos al diseño 2 y podemos hacer exactamente lo mismo. Entonces yo digo, ok, igual, de 2 a 6 hay 4, esto mide 4, entonces yo puedo construir este cuadrado, tengo 4 a la 2 que es 16, luego resulta que aquí tengo un otro cuadradito que mide 2 sería lado 2, entonces 2 a la 2 que es 4, y un cuadradito que mide 1 por 1, o sea, 1. Entonces tendríamos que el diseño 2 tiene 21 metros cuadrados. Y el diseño 3, entonces vamos a ver el diseño 3, podríamos de nuevo ver la división. Entonces, de 1 a 7 hay 6, de 1, de 0, de acá a acá, de 0 a 4 y 4. Luego, de 1 a 3 hay 2 y aquí es 1. Entonces sería 6 por 4, que es 24, que sería el área de ese rectángulo, por más el área de ese rectangulito pequeño, que sería un 2 por 1, que es 2. Entonces me da 26. Entonces acá, ¿verdad? Ya cuando tenemos la figura, el área de todas las figuras, sencillamente nos tenemos que fijar en cuál tiene menos. Entonces nos había dado que el diseño 3 era 24, 24, 26. Ok. Y entonces es más que evidente que la figura que, o el diseño que tiene menor área es la uno, el diseño uno. Esto sería manualmente. Esto es a lo que vinimos. Pero yo les podría, en este ejercicio, y tal vez aplique para muchos, yo les dejo los tips para que ustedes lo puedan aplicar en caso de que funcionen, en caso de que se pueda. Yo lo que veo, o sea, yo sin calcular nada, yo hubiera podido saber que es el uno, el diseño uno. Porque vean, por ejemplo, comparemos estas dos áreas visualmente. Yo veo que esta figura que yo tengo acá es esta, pero tengo un cachito más. Eso quiere decir que el diseño uno con respecto al diseño 2 es menor. Entonces ya podríamos descartar este. Bueno, no, más bien, no lo descartemos todavía. Por ahora, entre esos dos, nos quedaríamos con el diseño uno. Y ahora podríamos hacer la comparación con el 3 o con el 2. No pasa nada, con cualquiera de los dos está bien. Entonces, hacemos el cálculo. Entonces, de nuevo, yo veo que acá este rectángulo sería más grande que este cuadrado, ¿verdad? Y este tuquito son 2. Entonces, si este tuquito son 2 y aquí yo tengo estos dos, también tengo como la misma figurita, yo lo que tendría que ver es notar que aquí me haría falta una línea más y una acá también para poder comparar con este. O sea, nos tendríamos que sumarle esto, incluso un cuadrito más, para poder llegar a esta misma. Eso quiere decir que el diseño 2 es más pequeño que el diseño 3. O sea, es comparar las figuras visualmente. No lo vean tanto como que si es un cuadrado o lo que sea, sino que para poder llegar a hacer, para que estas dos sean lo mismo, yo lo que tendría que hacer es colocarle una línea acá para que coincida con el 7, ¿verdad? Porque aquí llega hasta 6, colocarle este cosito para que sea este cuadrito que se me forma acá. Y bueno, esto es lo mismo que este, que incluso uno podría decir, "Di, no, lo bajo". Me queda algo así. Entonces lo que voy a hacer es, en morado, voy a hacer la figura que quedaría, acomodándolo de manera que quede igual a la figura de arriba. Esta sería la figura de arriba.
y vea que falta un cuadrito, dos cuadritos y todo esto. Entonces ya con eso sabemos y sin hacer cálculos, si solamente comparando figuras nos damos cuenta que el diseño uno de nuevo, es el más pequeño. Entonces la opción sería esa. ¿Ok? Entonces tienen esas dos opciones, calcular la pata, el área, o ver si se puede hacer esa comparación de, bueno, es que el diseño uno es el diseño 2 pero el diseño 2 tiene un pedacito más, entonces es menor, el diseño uno y bla, bla, bla. Ok. Entonces, veamos este ejercicio 8. Luis elaboró un utensilio sobre el cual se colocan los vasos y otros recipientes para evitar mojar o ensuciar la mesa. Este utensilio tiene la parte superior con forma de hexágono regular. Aquí ya está la pista, estamos hablando de polígonos regulares. Si la medida del lado del hexágono que representa ese utensilio es 3 centímetros, entonces ¿cuál es la medida del perímetro? Sencillísima esa pregunta, esa regalada. ¿Por qué? Porque nos están diciendo el lado mide 3 centímetros. ¿Y cuál era el perímetro? El perímetro de cualquier figura rectangular, regular es el número de lados por la medida de lado. O sea, es un hexágono, tiene 6 lados. Eso quiere decir que el perímetro es 3 por 6, que es 18, y ya está. Sencillísimo. Sabiendo que es un hexágono, sabiendo que es un hexágono regular, y si tiene lado 3 y n por l es el perímetro, es 6 por 3, 18, y ya está. Entonces es importante, hexágono regular, las características del hexágono regular, tiene todos sus lados iguales, y perímetro, n por l. Ok, está. Estamos, bueno, a continuación se muestran tres polígonos regulares. Y ya con eso nos quedamos. No importa lo de las cabañas y todo, bueno, tal vez para responder sí, pero dejemos eso de lado. Entonces, la pregunta es, ¿en cuál de las cabañas Julieta colocó la menor cantidad de metros cuadrados de cerámica? Es decir, ¿cuál es la que tiene menos área? Porque vean que están hablando de colocar cerámica y cuando uno coloca cerámica en un piso, pues es en todo el piso. O sea, cubrimos el área total del piso. La misma frase que acabo de decir es área total, o sea, toda el área, todo lo de adentro. Estamos hablando de polígonos regulares, calcular el área de polígonos. Inicialmente tenemos un cuadrado. Entonces, el área de un cuadrado es 15 al cuadrado, porque es lado al cuadrado. Y cuando tenemos lado al cuadrado, voy a tener que aquí abrir la calculadora porque no encuentro mi celular. Igual ustedes lo pueden colocar en, en la calco, si tienen una calco. Es 225. 225. Ok, bueno, entonces en este caso tenemos 225 metros cuadrados. En este es un triángulo equilátero porque está diciendo que es polígono regular. Y recordemos que polígono regular, el triángulo equilátero es L al cuadrado por raíz de 3 sobre 4, ¿cierto? Entonces serían 20 al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. Entonces yo lo voy a colocar acá. Entonces, 20 al cuadrado por raíz de 3. Da, bueno, Dígame, dígame. 173,20, y etcétera. 173, bueno, dejémoslo ahí, 173 y un restillo. Luego esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, tenemos dos opciones y aquí yo les recomiendo que recuerden que en el hexágono los triángulos que se forman son equiláteros. Quiere decir que podríamos utilizar la fórmula esta que acabamos de ver. Porque recordemos que para cualquier figura, cualquier polígono regular, para sacar el área sería perímetro por apotema dividido entre 2. La situación acá es que no nos dan la apotema. La apotema es esto. No es 10, por supuesto que no es 10. Entonces esto nos queda un poco complicado porque no tenemos, o sea, podemos sacar el perímetro que sería 10 por 6, 60. Pero la apotema
Sí se puede sacar, sí se puede. Problema es que es demasiado, mucho, muy largo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sabemos que en un polígono, en un hexágono precisamente, al yo dividir esto, me va a quedar que todos estos triangulitos son iguales. Entonces yo lo que voy a hacer es utilizar el, lo que acabamos de hacer y lo voy a multiplicar por 6. Incluso esto, si tenemos el lado del hexágono, podríamos utilizar esto como una fórmula para sacar el área de un hexágono específicamente, porque recuerden que yo les había dicho que los hexágonos les gusta mucho y es porque tiene este tipo de como de estrategias de que tienen se forman más bien muchos triángulos equiláteros, entonces los cálculos se hacen muchísimo más rápido. Ok, eso es lo que vamos a hacer. Entonces tenemos de nuevo la calculadorcita, la abrimos, colocamos en lugar de la L colocamos el 10. Dígame, Sofi. Este dio 259, etcétera. 259 y etcétera. Ok. 259, coma, etcétera. Y bueno, aquí faltó metros cuadrados y aquí metros cuadrados. Y bueno, Sofi, ¿cuál sería la respuesta? Si tenemos que agarrar el menor, La cabaña R. exactamente. La cabaña R, porque es la que tiene menor área. ¿Ven? Sencillísimo esta parte. Sacar áreas es de lo más fácil. Ok, y aquí, vamos a ver si este es el último ejercicio. Sí, este es el último ejercicio de hoy. Entonces tenemos, bueno, dice Sandra, compró un terreno y quiere cercarlo por todo el borde con un hilo de alambre. A continuación se muestra una representación gráfica del terreno que ella compró. Vemos que es muy bonito y todo el terreno, pero tiene un lado curvo. Eso quiere decir que estamos hablando de regiones no poligonales. Entonces, como les dije, tenemos varias opciones. Nos dice que quiere cercar un terreno. Entonces leemos. Dice, de acuerdo con la información anterior, la cantidad de metros de alambre que Sandra necesita para cercar ese terreno es mayor que, y entonces estamos hablando de cercar un terreno. Entonces lo que vamos a hacer, lo que estamos hablando más bien, me parece que es el, el perímetro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una aproximación. Entonces aquí tenemos facilito. Esto mide 3, esto mide 1, 2, 3, 4, esto mide 5 y el problema está acá. Entonces podríamos utilizar la misma estrategia que hicimos con áreas, porque entonces yo podría decir, ok, yo puedo tirar un rectángulo acá y hacer este quiebre acá, digamos que esto, y entonces ya podría contar, porque yo digo, bueno, aquí hay uno, y aquí hay 3, y aquí hay uno más. Entonces, bueno, acá ya cambiamos esto, sino que nos quedan 4. De hecho, uno podría ponerse ahí un poco más estricto y sumar ese y nada más quitar este, como para que quede medio raro ahí, pero bueno, digamos que así. Entonces vamos a tomar el área más, el perímetro más bien de esta, el perímetro. Entonces, vamos a ver, aquí hay uno. Habíamos dicho que aquí hay uno, aquí hay uno. Entonces sería 3, 4, 5, 8 y más 8, 16. 16 metros, o sea, 16 cuadritos, habría 16 unidades. Pero nos dice que la medida del lado de cada cuadrado es de 10, o sea, en lugar de 10, en lugar de 16 tendríamos por 10, porque cada uno vale 10.
Entonces tenemos 160. ¿Ok? 160 metros es lo que ocupa, según nuestra estimación. Entonces dice, de acuerdo con la información anterior, la cantidad de metros de alambre que Sandra necesita para acercar este terreno es mayor que, y bueno, nosotros, nuestra estimación nos dio 160. Eso quiere decir que ahora sería la opción A. ¿Ok? Porque dice 160, pero menor que 180. Eso es porque puede ser que alguien haga otra estimación diferente y de un número un poquito más grande, pero el punto es que está el número en 360, contando 360, pero tiene que ser un número menor que 180. Entonces para nosotros sería la A. Si vean que a lo que me refiero es que, por ejemplo, yo pude haber hecho esta estimación. Tomo tomo este y tomo este completo. Y entonces yo la estimación que voy a hacer es esta, por ejemplo. Entonces aquí me queda 5, aquí me quedó 4, aquí me queda 3, 1, 1, 2, 1, 1. Entonces me queda 1, 2, 4, 5, 6, 6, 10, 18. O sea, 180 metros es lo que ocupo. Entonces, ven, con esta estimación más bien me dio el 80, el 180. Entonces, vean que también sería la opción A. Y así podríamos hacerlo en cada caso. Vean que esta, de hecho, sería una aproximación un poquitito más acertada porque ya no dejamos todo esto pelado, sino que tenemos como ese cuadrito ahí de más. ¿Ok? ¿Quedó claro hasta aquí? Entonces, para aclarar, en casos así, donde está curviado y hay que sacar, por así decirlo, el perímetro, lo Ujú. preferible es usar la aproximación en el sentido de, para no dejar, o sea, porque igual no se puede sacar por ahora, por completo un cuadro que está a la mitad. Entonces es mejor la aproximación. ¿Como a cuál? ¿A qué se refiere? ¿Como a este? Ajá, en un caso como ese cuadro que está como raro sacarlo, pero si uno lo Sí, sacara como por un triángulo y un triángulo, Mm, es que un triángulo aquí podría ser inclusive, sí, sí. O sea, pero sería como así. Pero más sí, sí, recto. sí, sí, como tirarlo lo más recto que se pueda. Entonces vamos a ver, de hecho, hagámoslo de una vez ya que nos quedan 5 minutos. 1, 2, 3, 4, 5. Y de 5, 1, 2, 3, 4. Y de 4, 3. Y aquí la situación es que tendríamos que hacer distancia entre puntos, pero lo podemos hacer porque aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces este punto sería el 6,1 y este sería bueno, tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, entonces 4, 5. Entonces hacemos distancia entre puntos. Entonces sería, entonces sería 6,4 y como coloqué el 6 primero, el 1,5. Entonces me queda 6,4, 6 menos 4 es 2, a la 2 más 1 menos 5 es menos 4 al cuadrado. Entonces esto me queda 4, esto me queda 16 y esto es raíz de 20, ¿verdad? Y entonces, lo que hacemos es sumar. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ver, me queda entonces, yo voy a hacerlo en la calco, entonces me queda 4 más 3 más 5 más raíz de 20. Y esto lo voy a multiplicar por 10 y me dio 164,72. ¿Qué le dio usted, Sofi? Lo mismo. Es que cuando saqué lo de la raíz de 6 menos 4 no sé qué, me dio 2 raíz de 5. Ah, es que raíz de 20, uno puede convertir este 20 en 4 por 5, ¿verdad? Porque 4 por 5 es 20 y uno puede separar la raíz por propiedades de raíces y la raíz de 4 es 2.
Ah, ok, entonces es lo mismo. Sí, es lo mismo. Entonces ahora es el 164, ¿cómo 72 por 10? O eso ya No, está. no, no, es lo que le dio por 10. O sea, cuando usted suma 4 más 3 más 5 más raíz de 20 le tuvo que haber dado algo. Algo que no es 164. De hecho, voy a ver cuántos queda. Voy a sacarlo. Da 16,4 en teoría. Es que me da como raro. ¿Qué es lo que le da? A ver, es que es 4 más 3 más 5 más lo Ajá. que me da raíz de 20, Ah, que más. ¿cuánto es? Sería 2 raíz de 5. Está entre la raíz de 4 y la raíz de 9, que la raíz de 4 es 2 y la raíz de 9 es 3. Entonces la raíz de 5 tendría que ser 2,70 y algo, 2,65, digamos. 2,75, póngale. Entonces sería 8, 12, 14 punto algo. Es que me sale que toda la suma da 12 más 2 raíz de 5. Ajá, ahora eso multiplícalo por 10 porque cada uno mide 10 metros, cada cuadrito. Ahora sí me da 164,72. Ajá, ve. Entonces vea que de nuevo seguimos en la opción A, con esa nueva aproximación que podría llegar incluso a ser un poco más acertada. Sí, sí, tiene sentido que en ambos casos, bueno, en los tres casos de los tres intentos va a dar relativamente lo mismo. Exactamente. Aquí la situación puede ser que hagamos una aproximación que no sea demasiado buena. Entonces nos podríamos salir, porque yo estaba pensando, bueno, pero es que 180, 200, está muy cerca. Eso iba a preguntar, La porque situación es, si vieras, sí, uno lo que busca es tratar de quedarse como dentro. Entonces, por ejemplo, una aproximación así tal vez es un poco muy mal porque aquí ya estaríamos metiendo más gente que no debería. Entonces, por ejemplo, hagámoslo con este. Uno lo que intenta en todo caso es como para el perímetro, para el área uno puede salirse un toquecillo. O sea, aquí uno llega y puede hacer esto, así. Pero para el perímetro yo lo que les recomendaría es que traten de quedarse lo más adentro que se pueda. Entonces, esto o hacer la menor cantidad de quiebres, porque si ustedes empiezan a hacer esto, eso lo que va a andar haciendo es sumando más lados. Entonces, hacer la menor cantidad de quiebres posibles. Yo, por ejemplo, podría hacerlo, de hecho, podría hacer así. Vamos a ver. 3, 4, 5, 2, 1, 1, 1, 1. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 18. Bueno, aquí queda 180 metros. No son cuadrados. 180 metros. Entonces seguimos en la opción A. La situación es cuando se salen demasiado, más bien, Sofía, es cuando se salen demasiado. Por ejemplo, que yo coloque una cosa así. Yo creo que todavía esta aproximación podría ser un poquito buena, pero bueno. 4, 4, 5, 3, 1, 1, 1. Bueno, 4, no, este uno no va acá. Entonces me queda 8, 9, 10, 14. Sí, 8, que 10, 18 más bien. Bueno, inclusive con esta aproximación queda 180. Sí, no, yo creo que las opciones ya son una cosa exagerada, Sofía, que de plano ya llegan y hacen una cosa como así. Ya llegan y se pasan un poco. no, y es capaz que haciendo eso también da entre 160 y al menos 200, antes de 200. Hagámoslo así, a ver, ya exagerado esto, ya esto es demasiado, ¿verdad? Entonces sería 5 y este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 5 por 5, 25. Da 200, 200, creo. entonces 250, y ahí se saltaría a la opción ninguna, de hecho, ninguna. O sea, ni siquiera está bien, o sea, está tan mal que ni siquiera entre las opciones está. ¿Verdad que con las aproximaciones, mientras
aquí sobre lo importante es, mientras nos acerquemos lo más que se pueda, yo les recomendaría que a la medida de lo posible se queden dentro de la figura cuando hablamos de perímetros. Pero si se tienen que salir, que por favor no sea demasiada la salida que se tengan que hacer. Ok, Traten de sí, no, mantener, está relativamente fácil, nada más son las aproximaciones, pero es muy bien. sí, sería mantenerse lo más cercano a la figura original que se pueda. Incluso esto podría ser una opción, llegar y hacerlo así todavía, pero, pero como que traten, de verdad, manténganse lo más cercano a la orilla posible, porque entre más se salgan, más probabilidades tienen de que la aproximación sea más alta, que inclusive vea que ya hicimos varias aproximaciones y todas nos da la opción A, entonces tampoco es como que hay que tenerles demasiado miedo, como le digo, es para hacer una aproximación mala hay que exagerarse con la salida, o sea, de verdad, que habría que tomar como todo esto para que se pase, ¿ok? Ok, ¿De muy acuerdo? bien. Ok. Bueno, y ya lo que sigue es lo que vamos a ver la siguiente semana. Entonces, bueno, ya terminamos con lo que vamos a ver esta semana, con lo que vimos esta semana, resolviendo los ejercicios. La próxima semana parece que lo que vamos a ver es cómo reconocer qué es lo que pasa cuando uno corta una figura en tres dimensiones. Y vamos a ver esferas y ya después vamos a ver funciones, me parece. Sí, ok. Bueno, entonces voy a pausar la grabación, que eso es lo que ya hasta ahorita ya terminamos.